acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy, como todas las noches de los lunes de cada semana, estamos en su programa La Conjura, que se enriquece minuto a minuto, hora a hora, día a día de cada semana, con el enorme caudal de noticias que las circunstancias nos aportan y nos facilitan el comentario acerca de cuanto acontece en la realidad veracruzana y por supuesto en México. Y como siempre, el perfil de este programa es traer invitados. No voy a hablar de lujos, invitados de lujos, pero es posible hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero además, invitados destacados que conocen muy bien el tema de lo que vamos a abordar y bueno, por esto nos da muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación para este programa, que por esta ocasión vamos a dirigir Abel Domínguez y yo, en ausencia de Carlos Luna Escudero, que tuvo que ausentarse por algún compromiso familiar. Pero está el abogado insigne jalapeño coatepecano, bueno, de las dos, ¿no? Rafael Hernández Matías. Rafael, gracias. Abogado fiscalista de muchísimo renombre, que lleva N número de casos, como alguien lo calificó, de misión casi imposible, pero de alguna manera lo saca y bien. Y nuestro amigo Jesús Castañeda, quien últimamente pues ha ocupado muchos titulares de los medios de comunicación en Jalapa y en la entidad, por presidir una organización empresarial que se titula, además imaginen ustedes, SOS, quién sabe por qué, pero da la impresión, o más bien de entrada, que pues algo de auxilio que están pidiendo a la sociedad, los empresarios que él dirige, por un tema que viene ya bastante relegado desde los fines del gobierno de Duarte de Ochoa, y que ha permanecido en la agenda de gobierno, en la agenda pública y en la agenda ciudadana, y por supuesto en la agenda empresarial de nuestros días. Chucho, Jesús Castañeda Nevares, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos vean. Ahora vamos a entrar en materia, Abel. Buenas noches. Buenas Noches, auditorio de Sociedad 3.0. Siempre es poco difícil modelar lo que está viviendo la sociedad, pero con la cotidianidad que hemos estado observando, pues ahora resulta fácil, entre comillas, modelar estos dos temas que nos traen a colación estos distinguidos invitados. Gracias, Jesús. Gracias, Rafa, por la invitación. Y pues, Alfredo, tú marcas la pauta. Jesús, el de Tuxpan. Sí, señor. Es de Tuxpan. Sí, señor. En la agenda pública veracruzana, yo recuerdo de cuando un grupo de empresarios fue desalojado de las oficinas de finanzas, cuando el titular era Audiraca, el ahora vecino de Pacho Viejo. Fue un evento inusitado, porque casi lo sacaron de palomita, porque habían ido justamente pues a reclamar pagos, ¿no? Y pagos añosos ya, que finalmente no se les cubrió. Y aquel problema sigue. Y ahora un grupo de empresarios encabezados por ti, precisamente, Chucho, fue desalojado de las oficinas, de la antesala, ahí en Palacio del gobernador del estado. ¿Cómo estuvo y por qué fue esto? Ya sabemos que desde luego ustedes subieron a solicitar una audiencia con el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, para plantearle las exigencias que ya muy añejas, ¿no?, que han venido haciendo. Sí, ¿Cómo estuvo? Justamente, Alfred, mira, todos los movimientos que se manifiestan públicamente en la zona, diríamos, de Palacio, tienen como finalidad llamar la atención del gobernante y buscar que haya apertura y que haya un canal de interlocución.
porque no lo había, por eso es que fuimos, porque se habían cerrado, ya no nos habían dado oportunidad de hacer presión sobre nuestro reclamo de pago. Y entonces comparecimos ahí en el Parque Juárez, lo hicimos de manera cuidadosa, ordenada, no violentando lo que en otros momentos nosotros también criticamos, de tomar calles y de obstruir la vialidad. Nosotros fuimos de manera cuidadosa y estuvimos ahí, y de pronto apareció en el balcón el gobernador. Cuando aparece el gobernador, créeme que la gente se emocionó. Pues de alguna manera estamos hablando de la figura emblemática de lo que es el gobierno. Y entonces pues rápidamente me dijeron, ¿está el gobernador? Yo alcancé a voltear y lo veo en el balcón, y entonces me dicen, vamos a pedir audiencia. Y pues obviamente que yo estoy presidiendo un grupo de empresarios, y lo que ellos marcan, pues yo trato de pues encauzarlo. Así es que fuimos, nos presentamos en la oficina del gobernador y solicitamos audiencia. Nos registramos, nos pidieron que nos registráramos, y lo hicimos de manera pues también puntual. Pero después de mucho rato nos dicen que pues está ocupado el señor y que nos va a atender el secretario de Finanzas, pero hasta el jueves, y estamos hablando del lunes. Y si nos va a atender hasta el jueves, en un estado de desesperación de la gente que ha estado haciendo sala de todos los espacios donde pudieron haber estado reclamando, y entonces la gente rápidamente dijo, pero si ya estamos aquí, nos esperamos a que se desocupe el gobernador. Y pues procedimos a sentarnos, indicamos a la persona que estaba ahí que íbamos a esperar, y nos sentamos. Y entonces pues ya alguien dijo, después de una hora más, dijo, oigan, y si nos da la hora de la comida, pues vamos a solicitar algo para entretener aquí, y seguimos esperando. Y así, con esa disposición, pues ahí nos quedamos, ¿no? La gente ya estaba dispuesta, incluso se empieza a hacer la posibilidad de que hasta nos quedásemos a pernoctar. Obviamente nunca nos imaginamos que entrara la fuerza pública y que nos desalojara. Y que nos desalojara, sí, con una advertencia, tal vez es parte del protocolo, donde nos dicen, los invitamos a que abandonen las instalaciones, y ponen a andar el relojito, pero no lo ponen en 10, 9, 8 y en cuenta regresiva. Yo creo que ya lo pusieron como en 5, 4, 3, 2, 1 y como va. Entonces, sí, la gente respondió de una manera, pues también como incrédula, pero ya no tenías tiempo de dudarlo, porque el que se detenía le llovía. Entonces más valía ir flojitos y cooperando. Y así salimos. No sin sentir esa sensación de frustración, de incredulidad. Hace 15 días de eso, justamente. Sí, justamente. 15 días de esto. Y de allá a acá, ¿qué ha ocurrido? Ahorita nos contestas, porque quiero hacerle una pregunta a nuestro amigo Rafael Hernández Matías acerca de otro asunto de la agenda pública y de la agenda ciudadana y de la agenda de gobierno. Rafael, la semana pasada el Congreso local aprobó ya a la persona que va a encabezar, o que ya legalmente encabeza, la Fiscalía Anticorrupción. Sí. Sin embargo, de entre quienes aspiraron y no quedaron, dicen que van a presentar denuncias para ver si es posible revertir ese acto del Poder Legislativo. Y por su parte, el gobernador electo, Cuitlahua García, dijo que van a buscar que en los tribunales se revierta esa decisión. Desde tu óptica de buen abogado que eres, ¿cómo la ves? Bueno, primero debo poner en claro que el nombramiento de ese fiscal obviamente fue contrario a la Constitución, porque la Constitución establece que será nombrado por las 2/3 partes de los integrantes presentes. Aquí hay que distinguir que hay dos mayorías sí, calificadas, una relativa y otra absoluta. En este caso, para el fiscal anticorrupción le corresponde la mayoría relativa, que es únicamente las 2/3 partes de los integrantes.
No así para otros asuntos, incluido por ejemplo el de magistrados. 2/3 de los 50. No, de los presentes. presentes para el fiscal anticorrupción. Ajá. Para los magistrados, que al parecer se va a intentar mañana, si es de los integrantes, o sea, de los 50, incluso no se puede... Descalificada. No se puede invocar que haya un ausente, porque no, en ese momento se tiene que llamar por cualquier motivo al suplente. ¿Sí? Y si no, después todo el otro procedimiento. Entonces, definitivamente es un nombramiento que es inconstitucional y que por lo tanto puede ser recurrido. Pero aquí hay que ver quiénes pueden recurrir justamente ese nombramiento. ¿Por qué? Porque tengo entendido, yo busqué afanosamente para este programa tanto la convocatoria como el acta de sesión y no las pude encontrar en el portal. Sí encontré la Gaceta, que no dice, pero hasta donde sé, estuvieron 47 diputados. En ese orden de ideas, las 2/3 partes son 31, porque la primera, una tercera parte son 15.66. Debió ser nombrado por 31. Tengo entendido que la salida indebida e inconstitucional que encontraron los diputados, ¿sí?, fue que se remitieron a la convocatoria y que la convocatoria establecía que podían volver a presentar otra terna como lo hizo el Congreso, y que en ese entonces pues podía ya ser sin la mayoría relativa, calificada relativa. Entonces la otra es absoluta, la otra mayoría es absoluta porque son de los integrantes. En consecuencia, este nombramiento fue sin atender a la Constitución. Por lo tanto, esa convocatoria no puede suplir a la Constitución. Aquí nos tenemos que remitir a nuestras clases de derecho elementales, a los principios del derecho, donde la ley no distingue, no puede establecerse distinción. No tendría sentido que la ley dispusiera sobre la una exigencia pues nunca, claro, y que esta fuese suplida o subsanada o distinguida por, incluso ni siquiera por los diputados, porque ellos no pueden modificar la Constitución, tiene que ser el constituyente permanente. Entonces, sí, yo creo que lo que establecen los otros aspirantes es que ellos van a denunciar que el procedimiento, ¿sí?, fue indebido, como ya lo establecimos, y que por lo tanto deviene de responsabilidades. Es inconstitucional. Inconstitucional de la Carta Magna local. Por lo tanto, yo quiero entender que ellos van a atribuir presumiblemente un acto irregular, un acto de responsabilidad de los diputados, y por lo tanto tienen que ser justamente investigados por ello. Ahora, los otros integrantes que estuvieron en desacuerdo sí pueden hacer valer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, justamente ellos sí pueden, e iniciarla y entonces echar abajo. Aunado a ello, como bien lo dices, el gobernador electo anunció juicio político para, entiendo, el fiscal general, el fiscal recién nombrado anticorrupción, y en su caso para los diputados, porque justamente no se ajustaron a la norma constitucional, que es 2/3 partes. No podían distinguir de ninguna forma a los diputados. Cierto. A ver. Me agarraste, me agarraste. Mucho se ha dicho de este nombramiento, y es con atención al fiscal anticorrupción a modo. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿a modo de quién? Porque sí fue un procedimiento inconstitucional y lo van a echar abajo, etcétera. Y aunque hubiera sido bien nombrado, vamos a suponer que hubiera sido bien nombrado, y llega el nuevo gobernador y dice, no, pues este fiscal no me late. Justamente, Abel, qué bueno que... digo, con todo respeto... sí, qué bueno que me... Porque, de todas maneras, Juan, ¿te llamas? Sí. Es mi pregunta. A mí me entrevistaron hace 2 años y fue la razón por la que el titular del programa, Carlos Luna, me llamó porque publicó. Yo en ese tiempo, pues, hubo escépticos, me criticaron, me dijeron,
vas contracorriente. Bueno, es algo que he hecho toda la vida, pero bueno. Y no soy salmón, dice. Yo dije, fiscal de 9 años no sirve. Y los hechos, yo me hubiese encantado de equivocarme. Yo digo que no sirve por lo expliqué hace 2 años, más de 2 años. Cuando Bravo. Me imagino. Entonces, lo que yo tengo claro es que el pueblo elige a un gobernador, le deposita la confianza justamente para que le procure justicia y seguridad, que fueron las razones primordiales de la creación de la República. En ese orden de ideas, si un Estado no puede procurar, yo pongo en este momento el ejemplo a contrario censo. ¿Qué sucede? Dice la ley para el juicio político en el Estado, entre otras faltas, que se actualizan para invocar. El juicio político se inicia en el Congreso como jurado de acusación y el Tribunal Superior de Justicia, por conducto del Pleno, ¿sí? Que eso también es una parte errada y una laguna, se erige en jurado de sentencia. Dice, por violaciones sistemáticas a las garantías individuales. La pregunta que yo haría, bueno, si un funcionario está violando sistemáticamente garantías constitucionales, ¿por qué tenemos una camisa de fuerza que se llama autonomía y que en ese año que puede durar el juicio sigue violando garantías fundamentales de derechos humanos? Grave. Yo por eso lo que sostengo es de que cada gobernador en turno debe nombrar justamente los fiscales. Sí. Ahora, yo no estoy diciendo que no deba ser. ¿Por qué se buscó la autonomía? Porque dice, es para evitar que le dé instrucciones indebidas. Bueno, pues mejor ya no hablemos de eso. Aquí el asunto es que haya un fiscal independiente. Creo que hemos copiado mal a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el fiscal distrito es elegido popularmente. Entonces no copiamos bien nada. El fiscal independiente, ¿sí?, es nombrado por el presidente, ¿sí?, a instancia de la sociedad civil o del Congreso de los Estados Unidos. Y lo que hace es que este fiscal justamente es prácticamente un fiscal anticorrupción, pero él busca los asuntos, no le llegan, no se instala como una oficina, como es el caso él investiga. Aquí. Él investiga por su cuenta libremente, ¿sí? Pero y el caso sonado, sabemos Bill Clinton, ¿no? Y ahora el propio presidente Trump, que está siendo investigado por un fiscal independiente, ¿sí? Entonces aquí hemos asociado autonomía con independencia, y yo me llamó mucho la atención que nuestra Constitución, en la única ocasión que se cita, juzgará de manera independiente es en la nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, por cierto, un tribunal anticorrupción que también tiene unas graves deficiencias todo el sistema anticorrupción. Entonces, sí, yo creo que necesitamos quitarnos, redefinir, ¿no? Esto, porque tenemos muchos órganos autónomos. Me decían hace unos días unos periodistas que me entrevistaron al aire también, dice, estoy de acuerdo contigo, Rafa, porque tenemos una comisión de atención a periodistas que no sirve para nada. Le digo, bueno, si lo dices tú, que eres periodista, los que están ahí son periodistas, bueno, yo te debo creer a ti, porque no es una comisión que yo pueda juzgar, sino los tienen que juzgar ustedes. Entonces, hemos malentendido, y lo peor de eso es que se vuelve una camisa de fuerza. Si fuese un fiscal nombrado por el gobernador en turno, ¿qué sucede ante la presión social? ¿Sí? Se lo retiro y pongo... Está obligado. Interesante. Está obligado. Qué interesante. Bueno, vamos a un espacio y en un momento continuamos.
Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @Sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ives.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. La calidad tiene nombre, Bachillerato IVES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad, Bachillerato IVES. Contáctanos al 817-2020 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IVES. Jesús Castañeda, hace 15 días de aquel asunto, el desalojo del Palacio de Gobierno. Han pasado algunas cosas, se les acusó de ser cómplices, se les acusó de ser empresarios fantasmas, a otro más, por allí tiene un asunto, una cita con la fiscalía, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha impactado en el ánimo de ustedes que están en plan de que se les pague ya en definitiva, porque faltan 4 meses? El término de esta administración, y puede trascender la deuda ya a Cuitlagua García, ¿no? En efecto, mira, Alfred, lo que sucedió ese lunes habría sido motivo suficiente para que alguien que esté pretendiendo de manera indebida hacer un cobro hubiese desistido. Alguien que tenga cola que le pisen habría entendido el mensaje y se habría retirado a su casa y todos en paz.
Pero no es el caso de nosotros. Nosotros estamos ahí porque estamos seguros de entrada de que lo que hicimos reviste todas las características de legalidad, que es una situación que además es justa, porque estamos hablando de bienes y servicios que se prestaron al Estado. No son fantasmas. De ninguna manera, están acompañados por contratos, por documentación probatoria y por el documento fiscal correspondiente. Así es que estamos ahí, pero ahora, ¿qué nos empuja adicional a esto? Es que la gente está desesperada, porque es gente que ya ha visto mermada su patrimonio o lo ha visto desaparecer definitivamente. Empresarios que han perdido sus equipos, que han perdido su maquinaria, que han perdido su patrimonio y que han perdido incluso la salud, y hasta quienes han perdido la vida. De modo que, pues, ¿qué nos falta, no? Nos pueden sacar a empujones, a garrotazos, nos pueden sacar a punta de pistola, nos pueden lastimar, pero esto no va a cambiar nuestra decisión de insistir en lo que consideramos nosotros que es justo, y esto es que se le pague a todas las empresas. Porque de alguna manera aquí estamos hablando de gente que perdió todo y que con el paso de los años, que lo que hizo con el paso de los años, hoy lo ve extinguirse y difícilmente, muy difícilmente se vuelve a recuperar. Las gentes que perdieron todo y que hoy ya están en el umbral ya de la tercera edad, pues bueno, ya lo que aspiran es a recuperar algo de esto, siquiera pues para tratar de construir un escenario pues menos malo de lo que sea ya este descenso de nuestra vida, ¿no? Así es que vamos a ir por todo, no nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir insistentes hasta que consigamos lo que en justicia nos corresponde. Fíjate que en alguna entrevista que le hicieron por la radio al presidente de la Canaco, él dijo que se ha estado pagando por parte del gobierno. Ustedes son parte de la Canaco también, ¿no? Tenemos hay muchas empresas que forman parte de algunas cámaras. Yo mismo, mi reclamo está también en la carpeta de Canacintra, por ejemplo. Ajá. Y pero pues no nos ha llegado, o sea, como aquí tendría lugar una pregunta muy conveniente de decir, pues, transparéntelo, ¿no? A propósito de Canacintra, qué bueno que nos citas ahorita, Jesús. No es Canaco el árbitro del asunto de ustedes, no, sino Canacintra. ¿Por qué? Es decir, técnicamente o por afinidad debiera ser Canaco, ¿no? Podría ser, aquí tiene que ver mucho el pronunciamiento que se dan, porque por ahí aparece una descalificación de nuestro movimiento por parte del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa, que desaprueba lo que estamos haciendo sin tomar en cuenta de que estamos reclamando lo mismo que están reclamando ellos. Y de pronto dicen, bueno, pero desaprobamos el procedimiento. Pues el procedimiento que estamos llevando es que acudimos a solicitar audiencia y nos sacaron empujones. O sea, nosotros no llegamos armados, no llegamos con palos. O sea, y si de pronto alguien piensa que llorar o quejarnos ante los golpes es un acto indebido, pues ni modo. Entonces estamos en un acto ilícito. Pero la gente llora, Alfred, la gente está sufriendo. Y como ya perdieron todo, están dispuestos a todo. Sí. Entonces, como después viene el comentario también de la Canaco, donde dice que pues bueno, que entiende lo que estamos haciendo, pero no comparten las formas, pues entonces no podíamos nosotros confiar que ellos podrían ser un buen árbitro. Y la Canacintra sí manifestó su adhesión a la causa de los otros, que es la misma de ellos. Y entonces, pues nosotros solicitamos la función de arbitraje de la Cámara, que es una de las funciones que tiene que hacer una Cámara, y que debería de estar. O sea, aquí las cámaras, cualquier Cámara, debería estar metida en esto, porque su función de la Cámara es no solamente ser un órgano de representación y de consulta, sino también ser defensor de su sector, de las empresas. Y ahí lleva la representación, ¿no? Es para eso, sí. O sea, esa es la función primordial. Y en el caso de controversias, actuar como árbitro. Claro. Pues dicen que en política la forma es fondo, ¿no? Y esto ya se convirtió en una cuestión de carácter
político. Creo que eso tu paisano lo dijo alguna vez, ¿no? Sí, claro. Esta sentencia popular. Sí. Y como tú dices, pues ya están dispuestos a las últimas consecuencias porque ya no hay de otra. Y a lo mejor no hasta diciembre, porque en octubre el gobierno empieza a hacer corte para empieza a cerrar todo, lo sabemos. En octubre empieza a cerrar. Y tiene que ver con que ya es un asunto político el hecho de que muchos de los recursos que ustedes contrataron, convinieron, casi la mayoría están etiquetados por algún tipo de fondo. Me da la impresión, me parece que eso normalmente pasa, según el tipo de obra, el tipo de servicio, etcétera. Y si esos fondos que estaban originalmente etiquetados tuvieron que cerrarse en algún ejercicio ya pasado, o se cerraron, estamos ya frente a una situación que rebasa la cuestión del pago per se, sino ante un problema de carácter político que tenía que resolver o tiene que resolver el gobierno actual, y si no, el que viene. Y mi pregunta es, hasta las últimas consecuencias, ¿cuándo? Porque dice él, ya pasaron 15 días, y ¿sabes qué? Octubre lo tenemos enfrente, a la vuelta de la esquina. ¿Qué sigue, Jesús? Sí. Porque es político, ya no es... Sí. Porque los recursos ya no están en la cajita etiquetada, ya eso ya no existe. Ya se cerró seguramente cuando entregó Duarte. Sí, bueno, pero es que esta fue su argumentación y a lo mejor parece como válida porque dice, bueno, no nos dejaron dinero, pero además tampoco existe una partida presupuestal que señale expresamente que es para pagar pasivos. O sea, hasta ahí tienen razón. En donde no tienen razón es que hay otros recursos de los que se puede echar mano y que pudieron haberse destinado para el pago de pasivos y que no se tocaron. Y digo concretamente, ramo 028, que es de libre disposición, que les llegó 7,000 millones para el año 2017 y 8,361 millones para el 2018, y que pudieron haber sido utilizados para pago de los proveedores, toda vez que la deuda disminuyó de 11,000 millones, que fue la herencia real documentada, a 5,000, no, 5,000 anunciado además por el mismo gobernador. Sí. A ver, los fantasmas ya no acudieron a reclamar, y entonces ya entiéndase entonces que los que sí acudimos a reclamar es que las empresas reales, las que tenemos documentado, las que tenemos la razón. Entonces, si ya son 5,000 millones de pesos la deuda, pues era más fácil. Y aquí la verdad es que el gobierno pudo haberse vestido de héroe y haber hecho un acto de justicia y haberle pagado a todos los proveedores, y con esto la economía se habría reactivado, no habríamos perdido empresas, no habríamos perdido empleos, familias están dañadas, afectadas. Sí, afectadas. Y digo, pues si esto es parte de las consecuencias de una actitud distinta que asumió el electorado ante la urna, pudiera ser esta una de las razones. Fíjate, Rafael, el Solecito pues está muy inconformes con muchas de las actitudes del fiscal Winkler. Incluso ahora con una nueva proyección de gobierno a partir del 1 de diciembre, pues se han manifestado por denunciar al fiscal actual. Y algo que me llama mucho la atención es lo que acaba de decir el gobernador electo, Cuitlagua García, en el sentido de que van a actuar en contra de Winkler. Sí. Yo realmente no sé si haya elementos o si ellos tengan elementos en firmes, con base jurídica, con peso jurídico para proceder, ¿no? Así es. Porque uno es el funcionario público que está actuando, y si no les gusta a quienes participan en el asunto pues no necesariamente quiere decir que lo esté haciendo mal. Vamos a ir a un espacio y cuando regresemos, ahí te dejo la pregunta, mi querido Rafael. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados,
asegurados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @Sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. ¿Qué tal? Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz. Hola, Miguel Ángel Cabrera. Los invitamos a que nos sigan en el programa Opiniones y Comentarios de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en Sociedad 3.0 y todas sus plataformas digitales. Los esperamos. Recuerden que su opinión es siempre la más importante. Rafael, ahí está la pregunta planteada. Sí, Solecito. Bueno, yo creo que yo no tengo elementos en ese momento para decir que merece el juicio político. Sí leí puntualmente lo que advirtió ya el gobernador electo, Cuitláhuac. Y bueno, comentábamos fuera del aire que yo estoy en desacuerdo con un fiscal autónomo, un fiscal de 9 años. Yo estoy proponiendo desde hace varios años un fiscal independiente, que es distinto. ¿Por qué? Porque aquí el recurso que tiene para cuando esté en funciones, en este caso, otro gobernador que no es de las filas del partido, o por lo menos no del que en momento eligieron los diputados en forma mayoritaria, como fue al fiscal Winkler, no pertenece este gobernador a ese partido que lo eligió. Yo no estoy diciendo que pertenezca el fiscal actual a ese partido que lo eligió. Lo que estoy diciendo es que ahora no comparte y se comprometió públicamente y al gobernador electo, y que ahora esto puede desgastar a las instituciones aún más, ir a un juicio político en el que el gobernador ahora va a tener, mejor dicho, un congreso con mayoría de su partido, y obviamente
la comisión de origen pues, va a sacar adelante que es procedente. Digo, es una obviedad. Y en su caso va a lograr las 2/3 partes, ¿sí?, para que se haga la acusación. El juicio político puede durar 1 año. Se radica en la Sala Constitucional del Tribunal Superior, se notifica al presidente para que el Pleno se constituya en jurado de sentencia, y aquí vemos un problema. El presidente actual del Tribunal Superior de Justicia conforma el Pleno, es presidente del Pleno, y el Pleno lo conforman únicamente los presidentes de sala, lo que se ha llamado vulgarmente en los litigantes el mini pleno. Bueno, es contrario, el Pleno es todo, la palabra en sí misma es pleno, completo, ¿no? Claro. Completo. Entonces no es un pleno auténtico. Pero está inscrito en el reglamento. En la Constitución. Está en la Constitución. ¿Cómo se conforma el Pleno? Está en la Constitución local. No, pero me refiero a la forma en cómo eligen al Pleno, considerando a los presidentes de los... Sí, se conforma... En la ley, ¿no? Está en la Constitución. No, está en la Constitución. ¿Cómo se conforma el Pleno? Es por el presidente del tribunal y los presidentes de salas, que no lo conforma ni siquiera el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, ni tampoco el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Entonces se reduce a 8 votos. Vemos claro, entonces, que no va a ser juzgado bajo un pleno y que de alguna forma no va a superarse que sea separado del cargo el fiscal Winkler. ¿Qué sucede? Desgastaste a los 3 poderes. ¿Qué necesidad de eso? De un año. Poco más de 1 año. ¿Para qué es? 1 año del puro juicio. Previo, ¿sí? Va a haber indagatorias, va a haber acusaciones, va a haber deliberaciones, ¿sí? Previo a que haya una acusación formal a instancia de cualquier diputado, como del propio gobernador en funciones, en su caso. ¿En base a qué se hace el juicio político? En base a entre otras causales, a una violación sistemática de violación sistemática de los derechos fundamentales o garantías constitucionales. Yo por eso digo que no sirve el fiscal de 9 años, porque en este caso vamos a suponer que fuese cierto, pero no alcanza a ser separado, se queda el fiscal, y en su caso, de ser cierto de que está violando sistemáticamente garantías constitucionales, pues seguiría violándolas. En cambio, sin tener esa camisa de fuerza, pues el gobernante en turno dice: yo advierto que tiene la razón la sociedad y los demás actores políticos, periodistas, académicos, y separo del cargo a esta persona y evito una crisis profunda institucional. Y de credibilidad. Y de credibilidad. De algo que están haciendo, ¿no? Como lo que tú propones, siento yo que es la idea de López Obrador, porque él tampoco se ha manifestado a favor de una fiscalía autónoma. Él habla que justamente eso, que cómo le va a tener confianza a su procurador si no lo forma parte. Sí. Y desde ese punto de vista, pues tiene razón. Pero de lo que se trata es darle autonomía, independencia, no siquiera al titular, sino a las funciones de una procuración de justicia, independientemente de quién sea el titular. Por eso revisten el nombramiento no directo del Poder Ejecutivo, sino pasando por el tamiz del Legislativo, en donde pues hay diferentes fracciones legislativas y se da la negociación, el cabildeo correspondiente. Pero en este caso, a nivel nacional y también ya a nivel local, en donde un solo partido tiene mayoría calificada, como lo va a tener en el Congreso Federal y lo va a tener en el Congreso local, pues no entiendo cómo pudiera ser una fiscalía o un fiscal autónomo. Ahí sí, insisto, Alfredo, es independiente. Explico la diferencia sustancial. No, lo que está proponiendo el presidente electo es que a instancia de la sociedad, le presenten notables juristas y él va a elegir una terna consensuada con la sociedad. Creo que es un buen método, justamente, que satisface a la sociedad y satisface
al gobernante en turno, al ejecutivo, para que justamente ante una crisis como la que estamos exponiendo, que eventualmente podría acontecer, ¿sí?, él toma la decisión ejecutiva, por eso se llama poder ejecutivo, de decir, lo retiro, aunque sea tu compadre, tu amigo, te retiro, ¿sí?, en aras de los, entonces, esa es la gran diferencia. Aquí creo que la autonomía se está revirtiendo en contra de la propia sociedad. No lo puedo retirar porque es autónomo, no se quiere ir. Oye, no, pero hay mecanismos, ¿no? Sí, pero dura un año. Pero la crisis que vas a someter a los tres poderes, ¿sí?, el Ejecutivo haciendo la acusación y la petición de juicio político en base a las denuncias de la sociedad, en este caso Solecito y los demás colectivos. Presunción. Yo no estoy diciendo, no tengo ningún elemento, no he leído, no tengo ningún expediente a la mano, no puedo afirmarlo, pero a instancia de la sociedad justifica en su exposición de motivos el Ejecutivo pedirle al Congreso que inicie juicio político y se erija en jurado de acusación. Este hace lo propio y el Poder Judicial se erige en jurado de sentencia. Imagínate, someter un año a los tres poderes a ese desgaste, yo lo veo innecesario, tan sencillo como es, estás dando resultados bien, no estás dando resultados. Perdimos la brújula original de nuestra Carta Magna que decía, el Ejecutivo nombrará y removerá libremente a los secretarios de despacho. Así obedecía, decía, bueno, compadre, perdimos la máxima de Luis Cortines, ¿no? Te tienes que ir, no supiste manejar la situación. Ha habido casos emblemáticos, por ejemplo, el caso de SCT, el titular de SCT, que dice, se queda la grave deficiencia en una obra en Guerrero, que mueren 2 personas, de forma evidente. El socavón. Bueno, y no me retiro porque voy a aguantar justamente la presión social. Creo que no podemos estar sometidos. Creo que ni siquiera otros estados con democracias más hechas o acabadas tienen este sistema que para mí es una camisa de fuerza. Pero ahí fue el presidente de la República quien lo sostuvo, ¿no? Claro. Pero digamos es el paralelismo. No se quedó porque haya querido, sino es el paralelismo que yo estoy estableciendo. En el caso de Veracruz hay que tomar en cuenta que ya de por sí la figura ya se fracturó. El primer fiscal autónomo no terminó el periodo para el que fue nombrado de manera autónoma. Y no fue llevado a juicio político, bueno, ahí hubo otro mecanismo, ¿no? Y ya con esa fractura tenemos a este fiscal con un señalamiento serio, pura presunción porque no hay, desde luego los medios dan cuenta de muchas cosas y se está pensando en hacerle juicio político, pero estaríamos nuevamente socavando, ¿sí?, la figura que apenas está tomando forma o naciendo. Entonces a lo mejor ni siquiera termina de formarse y deberá tomar ya otra figura porque no la podemos evaluar todavía. Y se ve limitado el gobernador a la hora de los reclamos sociales. No puede dar respuesta, no puede decir lo voy a quitar, va a permanecer, lo voy a evaluar, doy un término, emplazo al fiscal a que no un porque plazo, además no lo puede quitar porque no está autorizado. No está autorizado. Es no, más, si me apuras, mi estimado Alfredo, no puede ni pronunciarse. No, porque es autónomo. Porque es autónomo. Bueno, entonces, para mí es una camisa de fuerza innecesaria. Está complicado. Chucho, ¿cómo lo ves? ¿Qué sigue en el sector empresarial? Como sector, y en el caso particular de los empresarios agremiados en SOS. Hemos estado ya trabajando con la Secretaría de Finanzas en la integración del estatus de cada uno de las empresas, a manera de facilitarles arreglar las omisiones. En este caso solamente es personas que subieron su reclamo a la plataforma y no cerraron la petición. Entonces no tienen el acuse de la plataforma con un número de recepción y entonces no aparecen en el sistema. El folio famoso.
Sí, entonces no es complicado, simplemente es, pues bueno, también entendamos que no todos son expertos en este tema, entonces les vamos a ayudar a subir la documentación que les haga falta, porque creemos que esa también es una forma de contribuir a la solución. Y la parte que está un poco complicada hoy día es el tema de que la Secretaría de Finanzas envía los casos a revisión, validación y la emisión de un dictamen de procedencia de la Contraloría. Pero aquí es como el cuello de botella, porque la Contraloría no tiene los recursos suficientes como para dedicarle un tiempo para la validación de todo esto. Tampoco es experta de ese tema, que también rebasa su particularidad en cuanto a su perfil, la razón de ser de una Contraloría. Y entonces pues están entendiendo. Ahí hay una cosa. Yo quiero agregar, Jesús, justamente eso. A ver, Alfredo se refirió que muchos de los recursos de los bienes y servicios que por cierto está disfrutando esta administración, hay que decirlo, sí, eran recursos federales etiquetados. Se supone que al haber dispuesto indebidamente de los mismos para sí mismos o para distraerlos a otros fondos u otros servicios, en sí mismo es un acto de corrupción. Bajo esa premisa, deberían estar iniciadas las carpetas de investigación contra esos funcionarios y siendo llamados como agraviados, ¿sí? Para eventualmente cuando sean imputados, el juez va a decir, bueno, ¿y dónde está justamente la parte agraviada? Ese es un hecho que a la fecha no ha acontecido y que debieron ya estar notificados ustedes. Y ahí está el expediente de ahí está el expediente, ¿no? Vamos a un espacio y regresamos en un momento. Pausa. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook, encuéntranos como Sociedad 3.0.
Tiene nombre, Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad, Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Entonces, Jesús, el asunto de ustedes ya está en la instancia de la revisión por parte de una institución de gobierno como es la Contraloría. ¿Y qué sigue? Sí, bueno, la Contraloría pues está haciendo la revisión. Obviamente nosotros entendemos que aquí hay algunas cosas que transgreden nuestros derechos porque están revisando las empresas en lugar de revisar las obras, en lugar de revisar los bienes y servicios, en lugar de revisar... El bien prestado. Sí, por ahí tendrían que trabajar ellos, revisar exactamente si la documentación, la licitación y todo el procedimiento al ejecutor de los recursos. Exactamente, o sea, si documentalmente todo el proceso de ejecución se realizó y hay evidencias suficientes de que se concluyó la prestación del bien o servicio, pues desde nuestro punto de vista hasta ahí queda satisfecho. Pero están yendo a los domicilios, están yendo a revisar si tiene maquinaria, si tiene personal, y digo, están yendo después de la crisis tan terrible en la que hemos pasado, en las que desde luego que si vienen a auditar a uno de los atletas del 68, para ver qué tan hábil sigue siendo, pues le van a retirar las medallas, pues ¿no? Sí, claro. Pues sí. Si lo encuentran con vida todavía. En automático. Oye, Rafa, y en atención a esto que dice Jesús, que ahora están siendo revisados ellos por la Contraloría, ¿qué opinión te merece? No, definitivamente que el nuevo sistema anticorrupción sí permite revisar a los particulares, pero en este caso no estamos en esas circunstancias, no está enmarcado dentro, justamente que debería, y entonces sí ya pasar. Lo que pueden hacer la Contraloría es requerir información, porque en ese caso los empresarios son terceros, pero a partir de que justificaran en el oficio de requerimiento, es que estoy revisando si fue idónea, si se ajustó a derecho la licitación, la convocatoria, las bases, la contratación y el pago de las mismas a perengano, que fue el ente fiscalizable. En razón de ello, y ante la insuficiencia de estos documentos, te requiero a ti, empresa. Pero no, es con el ánimo de fastidiar a las empresas. Entonces, yo comentaba en relación a eso, que el sistema anticorrupción como tal también para mí nació fallido, nació muerto. Obedeció, fue una reacción del presidente Peña Nieto ante la imputación de la famosa Casa Blanca, la periodista Aristegui, nombra a Virgilio para que lo exonere. No había, tan menospreciado está el tema de la corrupción, que tenía casi un año sin titular la Secretaría de la Función Pública. Le quita el nombre, le regresa el nombre de Contraloría, lo pone como auditor especial. Finalmente, creo que el sistema, y pongo el ejemplo, claro, en Veracruz, el Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de autonomía, que su ley orgánica es el único que dice juzgará de forma independiente. Bueno, reasume las facultades que tenía el extinguido Tribunal de lo Contencioso, y aquí viene un problema técnico, legal, prácticamente procesal. Un empresario que reclama el pago vía demanda y pierde por cualquier motivo, ¿sí? Y por otro lado está siendo investigada esa obra porque fueron malversados fondos, y ya hay una condena firme, ejecutoriada, de que no se le paga a ese empresario. Ese funcionario puede invocar que justamente el propio Estado fue exonerado de pago. No se hizo un vacacio ley
en el que dijera, bueno, cuando se reclame esto, habrá una suspensión. En tanto, el sistema anticorrupción trabaja para ver qué sucede. Cada cosa va por cuerda separada, muy mal. Hay actos de corrupción, yo aquí quiero poner ejemplo, las omisiones legislativas y las omisiones presupuestales y de ejercicio presupuestal. Vemos que México suscribe todos los tratados internacionales en favor de la niñez, el nombre, la alimentación, ¿sí? Y vemos que no existe, porque se malversó el dinero, en su caso, un laboratorio para la prueba genética de ADN certificado del gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ninguna madre que tiene un padre incumplido de su hijo o sus hijos puede reclamar porque carece de recursos y no hay un laboratorio de clínica del gobierno que preste gratuitamente esto. Otro ejemplo muy importante que vengo, prácticamente es una denuncia, voy a hacerla públicamente, pero adelanto aquí. Me he encontrado, estoy patrocinando a un grupo de jóvenes de posgrado, de doctorado, que están siendo limitados para alcanzar dicho grado, cuando ya superaron todas sus instancias académicas, porque justamente han sido limitados por los decanos y otros maestros para que alcancen ese grado, puedan prestar el examen. Incluso ya perdieron, ¿sí?, por alcanzar la edad de 30 años, ciertos beneficios o prerrogativas del CONACYT, de recursos para que pudieran continuar estudiando en el extranjero. ¿Esto a qué me refiero? Pues que no hay un tribunal universitario, hay consejos técnicos, se abusa en forma sistemática de los derechos de los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios, desde licenciatura hasta posgrados. Entonces, vemos que ahora la rectora, en forma elegante, dice ampliar, se quiere perpetuar, ampliar, quitar la reelección y que esta se haga el periodo, se amplíe a 4 años. O sea, para mí, como diciendo, el beneficio mío. Y no hemos visto todo este sistema anticorrupción que vele justamente por la instauración de un tribunal universitario que garantice que tenga un tribunal debidamente constituido, que tenga plena vinculación y que sus sentencias sean coercitivas, tengan facultades coercitivas para que las mismas se cumplan. Hay muchas deficiencias que el sistema anticorrupción tiene. El órgano de fiscalización prácticamente se dedica a contratar despachos para que hagan las auditorías, no hace las auditorías el propio Orfis. Entonces, en sí mismo ha habido acusaciones de los propios despachos. Se presta a muchas cosas. Entonces, y contratan y recomiendan a despachos para cubrir las observaciones hechas por ellos mismos, ¿no? O sea, el solo hecho es una barbaridad de que cada ayuntamiento tenga una partida presupuestal para contratar a alguien que les haga la auditoría, pues ya por ahí empezó todo. Pero además son auditorías a modo, simple y además no hay un precio escalafonario, no hay no está tasado. Yo he visto, por ejemplo, de ayuntamientos de municipios grandes de población que han pagado hasta 7 y 8 millones por un dictamen de la cuenta pública. Es muchísimo dinero el que y sin ninguna garantía. Sin ninguna garantía. Claro. Jesús, ¿cuántos empresarios pertenecen a SOS? 77 el día de hoy. 77. ¿Y con cuántos empezaron hace 15 días? Sí, pues teníamos en un primer registro teníamos 15 empresas y había muchos que estaban ingresando. Entonces nosotros dábamos una lista que no teníamos todavía ordenada, que eran de alrededor de 50 empresas, pero los que ya estaban así como que teníamos ya nombres y apellidos y todos los datos, eran 15 empresas. Estábamos haciendo un primer monto que era no llegaba a los 40 millones de pesos, el primer monto reclamado, ¿no?
Y de pronto hoy andamos en los 398 millones de pesos, así con estas 77 empresas, pero nos siguen llamando. O sea, sigue llamando gente donde dice, incluso hay algunos, que es muy curioso, alguien que llama y dice que se ha sentido así como si fuera el único agraviado, y de pronto descubrir que hay más gente agraviada le anima a acercarse con nosotros como para decir, bueno, esto significa que si todos empujamos en un mismo sentido, a lo mejor todos resolvemos. Y con ese ánimo se van acercando. Y se van acercando con nosotros, pues digo, cuando a lo mejor la puerta natural debería ser las cámaras, de manera... Porque ellos pertenecen a las cámaras, ¿no? Seguramente, al final de cuentas, miren, el tema de la pertenencia a las cámaras, recordemos que del 96 se desapareció la obligación de afiliación y quedó libre, pero las cámaras son órganos de interés público que representan al sector, no representan a sus asociados. Entonces representan prácticamente a todos, a diferencia de las asociaciones como la nuestra, que son de interés privado y que representamos específicamente a los que están afiliados con nosotros. Sí, entonces las cámaras deberían de asumir la defensa, estén o no estén afiliados a ellas. Ahora con esta pues no. con esta revisión que les están haciendo, cuando ya venimos arrastrando todo un proceso, tienen expedientes de sobra de todos, y a mí me parece más que nada una técnica dilatoria y que pone en riesgo la posibilidad del pago. Rafa, ante esa situación y con esos vacíos en la ley y vacíos en la ley y luego las deficiencias en nuestras instituciones, ¿qué sigue? ¿Cuál es la recomendación para SOS y lo que se sume ante esta situación de no pago a los empresarios? Sí, yo creo que los empresarios han hecho muy bien. Bueno, Jesús particularmente, que yo vi cuando inició el movimiento y me lo comentó, y obviamente que lo animé. Sigue definitivamente que primero continuar con la denuncia, en este caso de que ha habido abusos por parte de auditores o personal, servidores de la Contraloría ante ello, y justamente ante esa presión, o incluso ya alguna amenaza, denunciar justamente a estos funcionarios, o sea, regresar el favor ante la Fiscalía ahora autónoma, autónoma de combate a la corrupción contra el fiscal, decir, bueno, estamos siendo presionados, están siendo, no es una revisión, un requerimiento de información para justamente complementar una carpeta administrativa que va a terminar en una denuncia, sino es una revisión que a veces me comentaron si es sin oficio, sin nada, simplemente llegan, se constituyen. Bueno, eso es justamente indebido. No puede un funcionario allanar un domicilio sin una orden fundada y motivada. No puede justificar y decir, bueno, es que vengo para ver, te voy a pagar. No. Vienes a hacer una presencia, ¿sí?, aquí, persuasiva. Más que apoyado, te sientes presionado. Sí. Así. Porque hay una presunción de ilegalidad. Para empezar, por parte de nosotros. Bien. Llega a tu empresa, al domicilio de tu empresa, el enviado de la Contraloría. Tú le dices, no entras. Va a decir, pues no te pago. ¿Qué hace entonces el empresario? No, pero es que, insisto, pareciera que no estamos solamente en el caminito del ABC legal, pero no es así. Es decirle, oiga, el acuerdo debe ser es que se nos notifique con una orden que se van a constituir para verificar, en su caso, tolerar incluso esa visita de inspección para que haya un antecedente. Sí. Exigirle al Contralor del Estado que todas las visitas sean ordenadas, ¿sí?, por quien tenga la competencia legal para hacerlo. Que no es en este caso la Contraloría. Que no es en este caso. Sí, claro. No, porque además la suya además es
es para controlar, para evaluar, para calificar las funciones de los órganos de gobierno. Sus procesos. No a los particulares, no está hecha para eso. Ni tiene ninguna facultad, además. No tiene ninguna facultad. No, además, estaría nada. Ya por algunos... en todo caso lo tendría la Secretaría de Finanzas, que es la que paga, pero no la Contraloría. Pero además, no puede, ya está justamente extinguidas cualquier facultad, incluso fiscal, ¿sí?, de la propia autoridad, porque algunos reclamos son de hace más de 5, 6, 7, 8 años. Ya ni siquiera la autoridad fiscal conserva las facultades para revisar si esto se hizo. Oye, Rafael, pero de todos modos ellos conservan la garantía de que se les va a pagar, porque es institucional, claro, la deuda, no es de un gobierno en lo particular. La Suprema Corte ya ha dicho que el Estado por sí mismo es solvente. Entonces, no es justificación fundada que diga, bueno, carezco de documentos. Pero aquí valdría la pena también revisar, por ejemplo, ya que hace un momento platicábamos de las cuestiones de campaña, que bueno, que un candidato, Meade, dijo, te encontré 3 departamentos a López Obrador que no declarase, y bueno, ya los memes, que ahora ya prácticamente son jurisprudencia, dice, bueno, encontraste 3 departamentos y no encontraste todos los desfalcos de Javier Duarte, ¿no? Digo, a eso hemos llegado, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué no encontraste? Aquí es, ¿por qué no se lleva, como se los pusimos al gobernador electo en ese entonces, Yunes Linares, que lo acompañáramos o nos acompañara, ¿te acuerdas, Chucho? Ante la Secretaría de Hacienda y decirle, secretario, ustedes también tuvieron responsabilidad. No es la intención llegar a tribunales o llevarlos a ustedes, Secretaría de Hacienda Federal, sino encontrar el recurso para los empresarios, no todo, una parte y un calendario de pagos, en tanto ustedes hacen las indagatorias de responsabilidad y recuperan los bienes para que vayan hacia las arcas. Digo, se escuchaba muy romántico, pero bueno, nos estábamos proponiéndole justamente, pues no a cualquier persona, al gobernador electo en su momento. Pues qué interesante, pero ¿qué creen? Ya se nos fue el tiempo. Pero a ver, Chucho, ¿cómo ves el futuro inmediato? Ya sí, para... Cierra el programa, Jesús. Sí. Bueno, es un tema muy complicado. Las empresas no se van a levantar, aun cuando les paguen. Y Veracruz está urgido de recuperarse. Veracruz está necesitando de sí o sí y ya, como un eslogan de campaña, recuperar su potencial económico. Somos una tierra deseable, somos una tierra buena, una tierra de hombres y mujeres trabajadores y que le empujamos para adelante siempre, gente de ánimo, gente de un espíritu alegre, que hoy se ha venido a la baja, tristemente por esta terrible situación en la que estamos sumidos, y que no hemos visto la voluntad de este gobierno de rescatarnos y de ayudarnos y de hacer un acto de justicia para el sector empresarial. Rafael. Bueno, yo nada más reiterar que necesitamos revisar el sistema anticorrupción, que hay omisiones como las que planteé, hay otras tantas que no funcionan, que son letra muerta. En la Constitución local, desde la época de Miguel Alemán, que se reformó, se estableció que los ayuntamientos deberían instituir contralorías autónomas, porque las contralorías justamente sí deben ser independientes, no puede haber una revisión de alguien que es filial. Pero bueno, y no se ha cumplido esa parte de la Constitución. O sea, en ese orden de ideas, imagínate que ese órgano constitucionalmente es el que debe revisar y en su caso acusar, determinar alguna omisión de los fiscalizables de los funcionarios municipales. Y esa misma facultad le es conferida en otra parte de la Constitución al ORFIS. Bueno, entonces ahí hay una franca contradicción. Y mucha omisión también. Y mucha omisión. Necesitamos un reordenamiento
de todo el andamiaje del Estado de Derecho, porque tenemos demasiada norma, tal vez sean necesarias, pero revisar cuáles están funcionando, cuáles no, y dónde se necesita justamente hacer una revisión profunda y adecuar a los tiempos. A ver. Híjole, bien complicado situación, porque ahí está el trabajo que ellos realizaron y la posición de los empresarios en este momento exigiendo, pero los tienen con una presunción que los pone fuera, entre comillas, ¿no? De todo procedimiento normal. Los etiquetaron y ahora van por este otro ladito complicado, porque los tiempos son cortos. Y por otro lado, como comenta Rafael, hay un vacío, hay letra muerta, hay mucha confusión, y hay una institución con deficiencias, ¿no?, en la ejecución, de tal manera que en este momento, para el caso de los empresarios, el sistema anticorrupción no les está siendo útil, de tal manera que, en mi opinión, tendrán que proceder de manera inmediata, de una forma, de una presión política. Yo creo que no hay de otra, ¿no? Pues Jesús, Rafael, muchísimas gracias. Gracias, Abel. Alfredo, gracias, Abel. Esta fue la emisión 171 de La Conjura. Se dice pronto, pero ya rebasamos los 3 años. En todo un expediente que se constituye La Conjura, porque si revisamos cada uno de estos refleja el momento político y social de Veracruz y de México. Por hoy ha sido 172, todo. Alfredo. 172. Hubo ahí una, sí, emisión número 172. Entonces no nos cambiaron abonando a ese expediente de conocimiento de la gente que nos visita. Sí, claro. Y que aquí se queda para la historia. Cada Muchas gracias. programa es un expediente, y ahí está, para quienes dentro de 100 años quieran consultarlo. Bien, buenas noches. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, por ahí nos encontraremos. Gracias, Rafael. Gracias. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Conjura.